Warrior, o La Última Pelea es una película deportiva, dramática dirigida por Gavin O'Connor que se estrenó en 2011. La trama gira en torno a dos hermanos, Brendan y Tommy, quienes se encuentran en situaciones difíciles en sus vidas y deciden entrar en un torneo de artes marciales mixtas, MMA, para resolver sus problemas financieros y personales. Paddy Conlon también destaca como el padre de los hermanos, siendo un hombre atormentado por su pasado y buscando redimirse ante sus hijos. La película destaca por su poderosa narrativa sobre el perdón, la familia y el sacrificio. Los personajes están muy bien desarrollados, cada uno con sus propias motivaciones y conflictos internos. La relación entre los hermanos y el padre, fracturada por eventos del pasado, se convierte en el corazón emocional de la historia. Las escenas de las peleas de MMA están coreografiadas de manera realista y emocionante, capturando la intensidad y la brutalidad de este deporte. A través de las peleas, los personajes se enfrentan no solo a sus oponentes, sino también sus propios demonios y traumas. Es una historia sobre luchas internas y externas, perdón y reconciliación, que deja una fuerte impresión en el espectador. I Am What I Am, del director Hai-Pong Sang. Esta es la historia de Xuan Xua, un joven de una aldea rural en China que su meta en la vida es participar en la danza del león, una tradición cultural muy importante en el país. Sin embargo, él no tiene los medios para entrenar, y sus amigos que lo quieren apoyar son un poco torpes y se convierten en la burla del pueblo. Aún así, ellos luchan contra todo para lograr sus sueños. Aquí vemos muy bien representado lo que es el espíritu deportivo, valores como la determinación, la perseverancia, la disciplina y hasta la terquedad por hacer lo que uno ama, lo vemos claramente en esta hermosa película animada. Este tipo de danza necesita un equipo muy bien conformado, y en la trama vemos cómo, aunque Xuan Xuan y sus amigos les cuesta mucho integrarse como equipo, es su amor y admiración a sus tradiciones lo que los hace seguir adelante. Las trillizas de Benneville, del director Sylvain Chomet. Esta maravillosa película animada nos cuenta la historia de Madame Sousa y su nieto Champion, que aspira a ser un gran ciclista y participar en el Tour de Francia. Un día Champion es secuestrado por una misteriosa organización criminal y Madame Sousa, acompañada de su perro Bruno, se lanzan en una gran aventura para rescatarlo. En el camino reciben la ayuda de unas antiguas estrellas de la música de los años 30, las excéntricas trillizas de Benneville. Una historia muy poco convencional que nos habla de un espíritu inquebrantable y la creatividad para superar los eventos que se van presentando, y una sutil crítica a la sociedad de consumo, a la obsesión con la fama y el deporte, con personajes y situaciones que representan estos aspectos en una sátira. Una joya del cine de animación. Niños del cielo, del director Majid Majibi. Esta es la historia de Sara y Ali, dos hermanos de una familia muy pobre en Teherán. Ali pierde los zapatos de Sara y se las tienen que ingeniar para compartir el único par que les queda. Sara los usa para ir a la escuela por las mañanas y Ali los usa por la tarde. Un día Ali encuentra la solución a sus problemas de calzado participando en una carrera de larga distancia donde el tercer premio es un par de zapatos nuevos. Esta es una película que nos habla de que a pesar de la pobreza, la dignidad es algo que no se puede perder, y de cómo Ali se prepara y supera obstáculos para dar el máximo en la carrera y conseguir ese premio. Una trama sencilla pero muy conmovedora que celebra la resiliencia humana y la capacidad de los niños para encontrar soluciones creativas y mantener la esperanza a pesar de las situaciones difíciles.
Seabiscuit, o Alma de Héroes es una película dirigida por Gary Ross, estrenada en 2003, basada en hechos reales y adaptada del libro de Laura Hillenbrand. La trama se centra en la historia del caballo de carreras Seabiscuit y su impacto en la América de la Gran Depresión. La película presenta a tres personajes principales cuyas vidas se entrelazan con la del caballo: Charles Howard, un magnate automovilístico que ve en Seabiscuit una oportunidad de redención personal y económica; Tom Smith, un entrenador de caballo solitario y sabio que descubre el potencial oculto del animal; y Red Pollard, un jinete talentoso y atormentado que encuentra en el caballo una razón para creer en sí mismo. La película capta magistralmente la época de la Gran Depresión, mostrando las luchas y esperanzas de los personajes mientras encuentran consuelo y propósito en la historia de Seabiscuit. Las escenas de carrera son emocionantes y visualmente impactantes, capturando la intensidad y la belleza del deporte. El guión está lleno de momentos emotivos y reflexivos, especialmente el enfrentamiento final entre el pequeño caballo y el titán invencible. Además, la cinematografía y la banda sonora complementan la narrativa, creando una atmósfera nostálgica y emocionante a la vez. The Karate Kid, dirigida por John Avildsen y estrenada en 1984, es un clásico del cine que sigue la historia de Daniel LaRusso, un adolescente que se muda a California con su madre y se enfrenta a intimidación y conflictos en su nueva escuela. La trama se centra en la relación entre Daniel y su inesperado mentor, el Sr. Miyagi, un hábil maestro de artes marciales. La película se destaca por su narrativa de superación personal y crecimiento emocional. Daniel, inicialmente vulnerable y desorientado, encuentra en el Sr. Miyagi no solo un instructor en el arte del karate, sino también un guía sabio que le enseña lecciones de vida fundamentales, como la importancia del respeto, la paciencia, el equilibrio y la autoconfianza. Las escenas de entrenamiento son icónicas, especialmente la famosa escena de la cerca y la escena del encerado del auto, donde Daniel aprende habilidades de defensa personal mientras realiza tareas aparentemente mundanas. El enfrentamiento final en el torneo de karate es emocionante y está hábilmente coreografiado, mostrando el progreso de Daniel y su determinación para enfrentar a sus adversarios. Somos campeones, del director Javier Fesser. Marcos Montes es un entrenador de básquetbol y de repente tiene una crisis y se pelea con todo el mundo. Incluso choca una patrulla con el policía adentro. Y esto lo lleva a la corte. Y para no quedarse preso, tiene que cumplir determinado número de horas entrenando a un grupo de discapacitados intelectuales, que su única diversión es practicar cualquier deporte. Marco, con su mal genio, pero con la obligación que tiene que cumplir, se embarca en esta odisea, logrando cosas increíbles con este equipo. Si bien esta trama puede que nos resulte conocida, pero aquí se maneja con un sentido del humor muy ácido e incorrecto, pero divertidísimo, aunque también con algo de drama. Un drama divertido, pues. Una película muy incluyente que nos habla del trabajo en equipo, la superación personal, la diversidad, pero sobre todo de la empatía y la comprensión. Una historia conmovedora y esperanzadora que nos inspira con su poderoso mensaje. A mí tampoco me gustaría tener un hijo como nosotros. No, perdona. Lo que sí me gustaría es tener un padre como tú. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.